impresionante. Así que vamos a recibir Marketing Director desde la ciudad de Miami a nuestro gran amigo, líder, Manuel Villalobos. Bienvenido. Gracias, gracias, Rafa. I'll be Eres right un back. I'm gonna duro. Gracias por esa introducción. Sé que no pude escuchar los aplausos de nadie porque están todos muteados, pero no hay ningún problema, yo los veo. Pero bueno, qué bueno ver los equipos. De verdad que estoy súper agradecido que me dan esta oportunidad de hacer este entrenamiento. Sinceramente, no voy a gritar mucho, no voy a estar súper motivacional porque en este momento tengo la garganta reventada de tantas presentaciones, me estoy recuperando un poquito, por eso me van a ver bebiendo agua todo el tiempo. Pero bueno, para empezar, quisiera saber de dónde nos están visitando, de dónde se están conectando ustedes. Quiero verlos en el chat. Porque sé que hay mucha gente nueva en el equipo. Veo a Clever en Nueva York, Lupis en Maryland, Sandra en Denver, Winder, te veo activo, hermano. Espero verte en enero. Te veo activo por allá por Ohio. Vanessa en Denver Hey, con, no, con el gran Andrés. Dina en yeah, California, Fort try again. Lauderdale. Buenísimo. Creo que hay alguien que está desmuteado. Que se escuche como un ruido. No sé Dale, lo voy si, a mutear ya. si se pueden mutear. Listo, ya lo muteé. Veo gente en Orlando, Carolina del Sur, qué brutal. Justamente estoy firmando a alguien de allá, de Carolina del Sur. Qué bueno verlos de muchos estados. Estoy súper emocionado por lo que estamos haciendo. Rafa, tú me puedes poner de host para compartir pantalla en mi iPad. Yo tengo dos cuentas. Está Manuel Sí, Villalobos y está el otro Manuel Villalobos que no tiene la cámara encendida. Me da host al otro, el que no tiene la cámara encendida. ya te puse como anfitrión, ya lo puedes poner tú. El otro. Tengo dos cuentas. Tú lo puedes poner ya como co-host. Ah, buenísimo. Ya lo voy a poner. Pero bueno, equipo, vamos a empezar el entrenamiento de hoy. Voy a ser bien directo al grano y también voy a abrir un espacio por si tienen alguna pregunta para respondérsela. Eh, Estoy súper emocionado con lo que estamos construyendo. Como dijo Rafa, ya estamos pegando para el RMD. Estoy súper, súper contento por eso. Me impresiona realmente que, si le soy completamente honesto, cuando yo empecé en este negocio, como todo el mundo que empieza queriéndose ganar 2.000, $3.000 extra, no sé quiénes aquí empezaron así, para pagar la renta, el carro, la luz, así empecé yo en el negocio, como una oportunidad para ganarme unos 2.000, $3.000. Y solamente la semana pasada a mí me impresionó cómo en solamente 4 días me pagaron $9.000 en comisiones, que es algo increíble, es algo que es muy difícil verlo en cualquier otro negocio. Lo estamos haciendo, estamos construyendo un negocio gigante y yo les voy a compartir un poquito de lo que me ha ayudado a hacer eso, que en verdad es algo muy pequeño. Yo siempre digo que soy un pececito en un océano gigante de ballenas, de tiburones, de gente como Gerson, gente como Rafa, que son unos expertos, son unos monstruos en este negocio. Y bueno, los indios, que no sé quiénes aquí ven a los indios siempre en HGI. Lo primero cuando te metes ves como a 100 indios ahí ganándose millones de dólares. Estamos construyendo algo que está de verdad en la fase de bebé, pero dentro de esa fase, las cosas que he aprendido a mí personalmente me han ayudado a por lo menos construir hasta el día de hoy una agencia de 70 personas que están debajo mío en mi equipo, y que nos está construyendo un ingreso muy, muy, muy bueno, gracias a Dios. Pero bueno, yo les quiero mostrar lo que a mí me enseñó justamente los hermanos Gerson, que son los principios, los tres principios o habilidades más importantes que tú tienes que aprender cuando tú empiezas en el negocio. Yo les voy a hablar de las tres a profundidad. Les voy a mostrar cuál es la que paga más dinero en el plazo corto, cuál es la que paga más dinero al plazo largo y que ustedes entiendan la visión grande y la importancia de que tú tengas estas tres habilidades.
¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo un negocio como este, esto no es un empleo, esto no es que tu jefe te va a decir, aprende a hacer esto, esto y esto. No sé si quiénes se han dado cuenta aquí que cuando tú estás en un empleo, tú te puedes volver el mejor armando bolsas, el mejor empacando cajas, el mejor atendiendo en el restaurante, pero al final te van a pagar lo mismo. Esa es la realidad. Pero en este negocio, como la cantidad de dinero que tú puedes ganar es proporcional a tus habilidades, tienes literalmente un negocio ilimitado, donde puedes ganar millones de dólares, pero solamente si tú te conviertes un pro en las habilidades que pagan mucho en este negocio. Eh, no voy a entrar mucho a profundidad en eso ahorita mismo, sino que les voy a decir específicamente cuáles son estas tres. Pero para empezar, la primera habilidad que tú tienes que convertirte bueno y un experto en este negocio cuando tú arrancas es invitando. Yo veo muchas caras por ahí de gente que está tomando notas y me gusta eso, y esa es la realidad. En el mundo de construcción de equipos, de negocios como este, de network marketing y en la industria financiera, tú te tienes que volver un experto invitando. Y esto fue lo primero que yo hice cuando yo arranqué en el negocio, porque fue lo primero que me dijeron. Y para aquellos que apenas están arrancando en el negocio, igualmente los que llevan tiempo, sé que aquí hay muchos expertos en esta área. Unai, que es un pro en invitación, Yoshi, que es un pro en este tipo de habilidades, y mucha más gente que veo por ahí que hacen reuniones todos los días 24/7. Y si tú ves y te das cuenta que la gente que más reuniones hace es la gente que se ha vuelto mejor invitando. ¿Por qué? Porque mucha gente arranca en el negocio pensando que la manera en cómo ellos van a invitar a la gente y van a prospectar es la manera tradicional latina que todos hemos visto en nuestras vidas. No sé quiénes de aquí conocen alguna persona, quizás sea una tía, quizás sea una amiga, una conocida, una amiga de la mamá, que es ese tipo de personas que siempre te está tratando de vender un producto. ¿Quiénes aquí conocen una persona así? Veo algunos que levantan la mano y como que no les gusta cuando le hablo de eso. Y es que cuando tú piensas en ese tipo de personas, normalmente te da como que, no quiero que esa persona me escriba. ¿Sí o no te viene eso a la mente cuando piensas en la persona que vende productos todo el tiempo? Es la última llamada que tú quieres recibir, porque sabes que cuando esa persona te va a llamar, es la típica voz irritable que te va a tratar de vender algo. Por eso, mucha gente cuando arranca en el negocio, a veces no tiene éxito cuando empieza en la parte de prospectar. ¿Por qué? Porque no lo saben hacer correctamente. Y yo quiero romper algunas mentalidades y algunas culturas que tenemos, sobre todo los latinos, cuando viene a este punto específico, que te puede hacer muchísimo dinero. Que es que yo me di cuenta personalmente cuando yo arranqué en el negocio que yo no sabía invitar. Yo pensaba que yo sabía invitar. Pero el no saberlo correctamente, el no entender la psicología detrás de crear la curiosidad, crear la conexión con la persona, ponerme a mí mismo en un nivel de autoridad cuando estoy hablando con alguien que puede ser totalmente desconocido, por no saber esas habilidades claves, yo perdí muchos prospectos. ¿Quiénes aquí la han echado a perder con muchos prospectos? Que han dicho cosas estúpidas, se han puesto nerviosos, les sudaban las manos como a mí, me ponía tenso cuando hablaba con las personas y la gente simplemente no venía a las reuniones. ¿Por qué? Porque no sabías cómo invitar. Entonces, este punto en específico, esta habilidad, es la que te va a producir a ti el 50% del dinero en el negocio. Esto lo estoy hablando a corto plazo. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, ¿quiénes son las personas que ganan más dinero en este negocio? Las personas que traigan más dinero a una presentación. Las personas que traigan más dinero, más personas, mejor dicho, a la mesa de negocio. Entonces, si tú te vuelves muy bueno invitando, vas a ver cash flow directamente entrando en tu negocio. No sé quiénes aquí quieren empezar a ganar meses de $10,000, o mejor dicho, meses no, semana, de $10,000 a la semana. No sé quiénes aquí quieren empezar a hacer 4,000, 5,000, 6,000 que te entran en un día. No sé quiénes lo quieren hacer, pero si tú realmente quieres construir
ese cash flow directo que te va a empezar a entrar en la cuenta de banco, te tienes que convertir un profesional invitando, ¿ok? La segunda parte, o mejor dicho, voy a profundizar en esta parte de invitar. Invitar es solamente el comienzo de tu negocio. Invitar es literalmente como construir una casa que te va a producir mucho cash flow en corto plazo. Y les voy a compartir algunos de los principios y las cosas más importantes en cuanto a este tema. Y es que, número uno, cuando hablamos de invitar, invitar es la llave para ganar dinero rápido. ¿Quiénes aquí les gusta el dinero rápido? Yo creo que todo el mundo va a levantar la mano, porque cuando yo hablo de dinero a largo plazo es como que la gente se desespera mucho. Pero invitar es lo que te va a producir dinero y cash flow en el ahora, ¿ok? Y tu red es tu patrimonio neto. Hay una frase que a mí me encanta que los ricos y la gente exitosa usa, que es que ellos dicen que tú eres el resultado de las 5 personas a las que tú te rodeas. Y eso es real y eso pasa en este negocio. Hay veces que una persona arranca en el negocio, se vuelve loca cuando le comienzo a mostrar las comisiones, les pregunto en el Fastar cuáles son tus metas y me dicen, no, mi meta pequeña es $10,000 al mes, mi meta mediana es $50,000 al mes y mi meta grande es $1,000,000 al mes. Y yo le pregunto a la persona, hey, me encanta, brother, tu mentalidad. Me encanta de verdad que tengas metas gigantes, construir mucho, mucho dinero. ¿Y cuántas personas conoces tú? No, bueno, yo conozco a mi primo, a mi hermano, conozco a 2 amigos que están en la universidad. Y a veces eso me hace a mí como que reírme por dentro, no de manera mala, pero es que me doy cuenta que a veces la gente piensa que va a arrancar en el negocio con una lista de contacto mínima, con personas que se rodean que realmente no están en el nivel que uno está buscando que esas personas estén, y es muy difícil construir un negocio así. Por eso es que tú te tienes que volver muy bueno prospectando e invitando. No sé quiénes aquí les ha pasado que se han quedado sin lista de contacto, o yo soy el único, que se le acabó la lista, que la calificó toda completa y después no me quedó más gente. Y realmente cuando eso te pasa, es solamente cuando va empezando tu negocio. Porque quienes aquí van a empezar, van a pensar que, por ejemplo, tú vas a montar un restaurante y vas a depender que el restaurante facture solamente porque tu familia que vive alrededor de la zona va a ir al restaurante. Vas a quebrar literalmente en algún momento. Y mucha gente entra en el negocio con esa misma mentalidad, pensando que esa lista pequeña de 3 amigos y 3 primos que tienen les va a construir los millones de dólares que quieren ganar en el mes. Por eso tú te tienes que volver muy bueno invitando. Pero antes de entrar a la parte de la invitación, yo les quiero invitar a todos ustedes que empiecen a abrir su círculo social con las personas correctas. ¿Por qué? Porque si tú te juntas y yo no quiero que esto suene mal, pero es la realidad, si tú te juntas con 5 quebrados, ¿cómo crees tú que se va a ver tu negocio? ¿Tú crees que vas a tener un negocio multimillonario o crees que vas a tener un negocio lamentablemente quebrado? Probablemente va a ser un negocio quebrado. Entonces, a veces no es un problema tanto de cuál es mi lista de contactos, sino de qué círculo tú estás buscando rodearte. Y a mí me pasó eso, que cuando yo me acabé mi lista de contactos, yo dije, tengo que buscar rodearme de un círculo mucho más grande. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo hice es que yo fui a Eventbrite. No sé quiénes aquí se han metido en eventos por Eventbrite. Y yo comencé a buscar business, entrepreneurship y cosas así. Y yo me recuerdo que yo me metí en uno de los eventos que eran una torre en Brickell, uno de los edificios más grandes, y yo fui a ese lugar. E imagínate tú, un muchacho de 22 años que está en medio de gente multimillonaria, gente con negocios súper grandes, gente súper exitosa, y yo ahí como el pececito en medio de todas esas ballenas y esos tiburones, pero con un hambre increíble de hacer negocio. Entonces, ¿qué me volví bueno haciendo yo para conectar con ese tipo de personas? Tú tienes que entender que tu mentalidad es lo que va a hacer que tú puedas conectar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas
lo único que está buscando, porque lo que todo el mundo busca es valor. Entonces, esta es la pregunta que yo quiero que tú te hagas a ti mismo. ¿Qué valor tienes tú para ofrecerle al mercado? Y pregúntatelo en serio. ¿Cuál es el valor que yo tengo para sentarme con una persona millonaria y que me escuche? Porque eso es una pregunta que tú te debes hacer. ¿Qué valor va a haber esa persona de que tú te sientes con él? Y eso fue lo primero que yo entendí para conectar con ese tipo de persona. Cuando yo entendí que yo tenía un conocimiento, cuando yo entendí que yo tenía conexiones a las cuales yo podía conectar a esos hombres de negocio, yo entendí que yo tenía valor en el mercado. Y eso fue lo primero que hice. Conecté con gente que tienen empresas muy grandes y las pude llevar a reuniones, a business presentations, porque yo entendí cuál era el valor que yo tenía para esas personas en específico. Y por eso te digo, te tienes que volver una persona de alto valor para poder invitar. A mí me pasó hace poco, no sé si aquí está conectado un socio mío que le pasó esto y él me comentaba, que es que él me llama y me dice, brother, tú me puedes dar consejos en cuanto a prospectar y todo eso, porque yo últimamente estoy yendo a los moles, voy al Brickell City Center, hablo con la gente que me encuentro por allá, comienzo a hablarles un poco del negocio, pero la mayoría de las personas no me prestan atención. Y yo le dije esto, yo le dije, una pregunta, ¿quién es ese tipo de personas a las que tú le hablas? No, son la gente que tienen un Patek Philippe, que están de compras, gastándose $50,000 en un día, que van por ahí relajados, comen en el restaurante más caro, tienen empresas grandes. Y yo le dije a él, ¿y qué crees tú que te hace pensar que tú, un joven común y corriente, porque esa es la realidad, te acerques a ese tipo de personas, los interrumpas en su compra de $50,000 y que ellos te tengan que escuchar a ti? ¿Qué es lo que crees que tú tienes para ofrecerles? Y esa fue la pregunta que le comenzó a mover las tuercas dentro del cerebro y él entendió claramente que él necesitaba aportar valor. Él necesitaba tener algo que le pueda aportar valor a ese tipo de persona. Porque sabes qué, yo le dije esto, hermano, ¿qué pasa si en vez de ser tú, el joven que eres ahorita, común y corriente, te hubieras acercado a él, pero tú teniendo un Richard Mille? ¿Tú crees que él te hubiera escuchado? Y él me dijo, bueno, probablemente sí, porque es un reloj que vale $400,000. Si tú ves a alguien, no sé quiénes aquí saben qué es un Richard Mille, pero cuando yo veo a alguien con un Richard Mille es como que yo digo, yo tengo que hablar con esa persona, yo le tengo que preguntar por lo menos a qué se dedica. ¿Por qué? Porque las personas de alto valor buscan a otras personas de alto valor. Entonces, esa es la primera pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Cuál es el valor que yo tengo para esas personas? ¿Ok? ¿Por qué invitar es lo primero? Invitar es la habilidad que abre la puerta al negocio. Si no sabes invitar, no hay prospectos, no hay presentaciones y no hay comisiones, no hay dinero. Al principio, tu meta es llenar a tu líder de presentaciones. Yo veo aquí muchos líderes grandes como Gerson, como Rafa, como Unai, como Yoshi, como Andrés. No sé si está Fernando, bueno, creo que está Tatiana, que son líderes que están con su agenda llena todo el tiempo y tú eres la persona que les tiene que llenar la agenda a ellos, porque esa es la parte fácil del negocio, que cuando tú arrancas en el negocio, si tú te vuelves un pro invitando y tú le llenas la agenda a ese tipo de personas, ellos lo van a cerrar, porque ellos son expertos en cierre. Y yo uso una frase que a mí me encanta usar con mi equipo, que es que yo les digo esto, si tú me mantienes la agenda llena, yo te voy a mantener la billetera llena. Quiero que todos los líderes copien esa frase. Si tú me tienes la agenda llena, yo te voy a mantener a ti la billetera llena. Y esa es la realidad. Tú tienes un líder que sabe presentar, que sabe cerrar negocios, pero tú te tienes que convertir en un experto invitando, trayendo gente en masas a las presentaciones. ¿Qué significa invitar? Crear relaciones auténticas.
esta parte es tan importante. Hacer preguntas, escuchar, escuchen bien, escuchar y despertar curiosidad. Esas son las tres cosas más importantes cuando tú invitas a alguien al negocio. Número uno, tienes que hacer preguntas. ¿Cuántos de aquí, cuando van a prospectar a alguien, simplemente van y le dicen, oye, tengo un negocio que es perfecto para ti? ¿Cuántos de aquí han cometido ese error? Y veo que algunos se ríen o se quedan pensando. Y es el error número uno que cometemos, que es que nosotros vamos ahí, como todo vendedor latino, que la gente a veces no quiere como que mirar mucho, tratando de venderle algo. A la gente no le gusta que le vendan. Esa es la realidad. Si no, ve tú al mall y dime si a ti te gusta cuando la gente que está en medio del mall te salta encima tratando de venderte una crema o un producto para el zapato. Todo el mundo los evade, es la realidad. Entonces, tú te tienes que convertir en una persona que haga preguntas, que genere que las personas hablen, que genere que las personas se desenvuelvan contigo. Habla de las metas de la persona. Yo me he convertido muy bueno en esto cuando yo voy a prospectar a alguien, que es que yo me he dado cuenta que no todo el mundo es para este negocio y no todo el mundo se merece que yo le meta horas y horas de trabajo, de entrenamiento, de faster, de todo eso y que después no vayan a hacer absolutamente nada. Entonces yo me di cuenta que como el negocio no es para todo el mundo, yo tenía que hacer las preguntas correctas para calificar si la persona estaba o no estaba dentro del negocio. ¿Por qué no te pones a preguntar cosas como, número uno, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no te pones a preguntarle cosas a las personas como, ¿y cuáles son tus metas? Porque te vas a encontrar dos tipos de personas. Te vas a encontrar personas que no tienen ninguna meta y probablemente no sea la persona correcta para tú presentarle el negocio. O te vas a encontrar personas que cuando te comiencen a hablar de sus metas, eso va a inspirar a que tú entres en una conversación de negocio. Entonces, número uno, preguntar. Y número dos, que está conectada con preguntar, es cerrar el pico, como decimos nosotros. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho y a no dejar que la otra persona hable. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que ser muy bueno dejando que la persona profundice en su dolor. Que la persona te diga, estoy cansado de estar trabajando para otro, yo quiero salir adelante, yo quiero esto y aquello y aquello y aquello. Y cuando profundice y profundice y profundice en su dolor y te cuente exactamente qué es lo que qué es lo que la persona está buscando, es el momento perfecto para que tú crees curiosidad. Que este es el punto clave cuando tú vas a invitar a alguien. No lo digo yo, lo dice el dueño de la empresa, Hubert Humphrey, en el libro de Leadership Format System, que es que básicamente el punto que va a hacer que tú llenes reuniones a tu líder es que tú toques un botón que se llama el botón verde. ¿Quiénes aquí saben cuál es el botón verde? ¿De qué color es el dólar? El dólar es verde. Y ese es el botón verde al que yo me refiero. Es el botón de la curiosidad, le llama Hubert Humphrey. ¿Por qué? Porque cuando tú le tocas el botón de la curiosidad a la persona y le hablas de una oportunidad, de un negocio, de una manera donde tú puedes hacer mucho más dinero que lo que te puede ofrecer cualquier empleo allá afuera, a la gente le despierta la curiosidad. Imagínate tú diciéndole a una persona que te conoce toda la vida, que piensa que eres un quebrado y que tú le digas, a mí me pasó, lo digo porque me pasó hace como 3 días. Nos reunimos en mi casa para jugar Monopoly, estábamos jugando Monopoly, juegos, FIFA, de todo. Y hay un amigo que yo lo había firmado a él hace 8 meses cuando yo apenas arranqué el negocio. Él fue como, creo que fue hasta mi primera firma. Y él nunca hizo absolutamente nada en el negocio. Y justamente él está con otro amigo nuestro y ese otro amigo me pregunta en qué me estoy dedicando ahorita. Y yo le comienzo a decir, no, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo servicios financieros, bla, bla, bla. Y él, ah, sí, eso de esto, de aquello, sí. ¿Y cómo te va? Bueno, me ha ido bien, la verdad, gracias a Dios. Los últimos 4 días me cayeron como unos $9,000. Eh, nada, o sea, está bien el negocio. Y el amigo que yo le había presentado hace 8 meses atrás y se rajó el siguiente día,
me da risa su reacción, porque literalmente le toqué el botón de la curiosidad, pero muy fuerte, porque él dijo, Dios mío, o sea, él se quedó así, se quedó como pasmado, como que, pero te va así, te va bien, tú estás haciendo eso, sí, porque yo veo a Abdiel también, él conoce a Abdiel, uno de mis socios, y yo lo veo a él también activo, o sea, que sí les está yendo bien. Y yo le decía, sí, estamos haciendo esto y esto y esto y esto. Y ahí es donde tú creas curiosidad en las personas. Quizás tú no tengas, quizás tú ahorita estás arrancando. Lo que yo hacía en un principio es que yo hablaba del testimonio de mis líderes. Yo les decía, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, mira, yo me conecté con dos emprendedores que ellos los últimos 7 años en esta industria han hecho más de 30 millones de dólares en venta. Cuando ellos me dijeron eso, yo fui corriendo a sus casas a ver la oportunidad. A mí me está yendo muy bien con ellos y yo siento que yo te puedo conectar con ellos también. ¿Tú crees que estás abierto a que yo te conecte en una reunión con estos dos socios? Todo el mundo dice, dime dónde es, que me voy en interiores para allá. Entonces, tienes que crear curiosidad. Y te voy a dar unas claves prácticas en cuanto a la invitación. Enfócate en la emoción, no en la explicación. Y aquí es donde muchos de nosotros caemos. A mí me pasa porque yo soy un poquito de hablar de números y analítico, y a mí me gusta mucho la parte técnica. Pero me he dado cuenta que tú te tienes que enfocar en crear una emoción a la persona. Si tú le dices a una persona, oye, estoy haciendo un negocio, quiero que lo veas, es una oportunidad buena para ti, ¿tú crees que la persona le va a causar emoción esa manera en cómo tú te estás comunicando? Probablemente no. Pero si tú hablas con emoción, tú le hablas como que tú estás muy emocionado, entusiasmado de lo que estás haciendo, probablemente esa misma emoción la va a capturar la persona. Entonces tienes que hablar con emoción. No gritando tampoco, pero tienes que hablar con emoción, con entusiasmo y más que todo con convicción de que lo que estás haciendo es gigante. Usa el principio de urgencia y exclusividad. Y esto es muy importante. A mí, uno de los top de la empresa, que se llama Farfán, él ha dado algunos entrenamientos con nosotros. Yo me lo encontré en la convención que tuvimos en Las Vegas. Yo lo vi en el pasillo, le salté encima y le dije, mira, tú no te vas hasta que me respondas estas preguntas. Y él me respondió y me habló de muchas cosas como esta, que es que él me dijo esto. Él me dijo que la manera en cómo él reclutó a Rafael Preciado, no sé quiénes aquí conocen a Rafael Preciado, pero él es un monstruo en la empresa. Y él me dijo, la manera en cómo yo recluté a Rafael Preciado directamente es que yo le dije lo siguiente, me acabo de conectar con un hombre billonario que ha creado múltiples empresas multibillonarias, hay un proyecto gigante por hacer, no sé si esto realmente sea algo para ti o no, pero te puedo conectar con él para ver si es algo que tú puedes también hacer con nosotros. ¿Qué te parece si nos reunimos esta próxima semana y te muestro cómo es el proyecto? ¿Saben qué dijo Rafael Preciado? Bueno, pero no puede ser la semana de arriba. Y Farfán le dijo, no, porque ya la semana de arriba, él es un hombre demasiado ocupado y yo no creo que él te pueda atender. ¿Sabes qué hizo Rafael Preciado? Compró los vuelos, se fue a Atlanta, se vio con la cabra, el GOAT, Hubert Humphrey, y lo reclutaron. ¿Por qué? Porque le creó urgencia. Yo he visto este error que muchos de nosotros cometemos cuando empezamos en el negocio, que como estás muy atado a los primeros resultados, te pasa que estás rogándole a las personas que entren en una reunión o estás muy detrás de la persona haciendo todo lo posible para que entre en una reunión. Y tú tienes que entender algo. Y esto es un principio bíblico y es que tú pones la semilla y Dios hace crecer el fruto. Yo entendí eso. Tú tienes que poner la semilla y ya lo que pasa de ahí en adelante, eso va a ser un fruto que tú y yo no podemos controlar. Eso es problema del prospecto. Porque si es un buen prospecto, va a entrar en la reunión. Si es un mal prospecto, olvídate, porque ¿Te ni que escucha? entre en la reunión no va a hacer absolutamente nada. Ahorita Entonces, dijo algo, se los digo, hay una persona que está, mm, que lo que, está desmuteada. Si se pueden mutear todos. Esto ha Mutealo, pasado papi, mucho. mutealo.
Ruso, si tú le das mute a all, luego te va a salir permitir que la gente se mutee, sí o no, y colocas que no. Y así nadie se puede desmutear pues, por opción o sin culpa. Ya, ya, Desde el iPad, si quieres lo haces, o el teléfono. ya lo hice. Buenísimo. Pero bueno, volviendo a este punto de crear urgencia y exclusividad, es un punto muy importante, porque yo he visto a muchas personas que bajan el nivel del negocio solamente para complacer a un prospecto a entrar una llamada. A mí me ha pasado. La persona llega 30 minutos tarde, queremos justificar con el líder, no, mira, él sí es un buen prospecto, deja que entre, pero no es de esa manera. Si tú bajas el nivel del negocio a que una persona se conecta 30 minutos después en una llamada, ¿sabes qué vas a tener? Vas a tener un parásito en el negocio. Y es la realidad. Yo se los digo completamente con honestidad, no lo digo para juzgar a nadie. Yo sé que hay personas que tienen problemas y que pueden pasar algunas cosas. No es que nadie esté exento, pero ¿quién es aquí si Donald Trump, bueno, no sé quiénes no le guste Donald Trump, pero bueno, ¿quién es aquí si el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, los invita a la Casa Blanca a que lleguen a las 12 en punto y no sé, el perro agarró y se tragó un sapo y se murió, no va a ir igualmente y va a llegar a las 12 en punto? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. Tú entiendes con quién tú te vas a reunir. Entonces, ¿cuántas veces no pasa en el negocio que tú bajas el nivel del negocio por tú querer complacer a un prospecto? A mí me pasó, hace no mucho, me acuerdo, que yo había quedado en una reunión con un prospecto y esto es un hombre, pues, es un hombre con más de 21 años, pues no es un niño. Y ya habíamos quedado en una hora específico. Yo estaba a punto de salir para el Doral, nos íbamos a reunir allá. Y justamente cuando ya estaba saliendo para ir al Doral, él me escribe y me dice, brother, se me acaba de despichar la llanta, estoy en medio de la carretera, en una situación complicada. ¿Saben qué es lo que la mayoría de las personas dicen en ese momento? Le dicen, ay, y vas a poder llegar, ay, qué triste, y se ponen nerviosos y, ay, voy a perder la reunión. ¿Sabes qué fue lo que hice yo? Yo dije, este tipo es un hombre, él sabe muy bien que yo soy una persona seria, que yo no pierdo mi tiempo. Yo le escribí, ok, te veo allá a las 8:30. Fui y salí. Y adivina qué, se llegó poquito más tarde, porque obviamente sí se quedó espichado en medio de la carretera, pero solucionó y fue a la reunión. ¿Por qué? Por el nivel de exclusividad con el que yo le hablé del negocio. Yo no le dije, te voy a conectar con fulanito y pepito, que estamos creando un negocio desde cero y somos unos pelados. Yo le dije, estamos construyendo un negocio multimillonario, te quiero conectar con dos socios que han hecho esto y esto y esto, y simplemente tienes que llegar a la hora que te puse, punto. Entonces tienes que crear ese principio de urgencia y exclusividad. Y sé consistente. Haz que invitar sea un hábito diario. Mínimo 3 a 5 invitaciones al día. Y yo sé que muchos aquí les da miedo cuando les digo eso, porque dicen, cónchale, da miedo a veces hablar con la gente en la calle, da miedo hablarle a ese primo, a ese socio, a ese no sé qué, pero esto es algo que tú tienes que convertir un hábito. Si tú haces la invitación de la manera correcta, invitar no se te va a hacer un dolor de cabeza. Porque mucha gente, cuando piensa en invitación, le da miedo porque lo que tienen en mente es que voy a ir a las personas random en un Starbucks y les voy a decir, tengo una oportunidad de negocio increíble para ti. Si tú lo haces de esa manera, vas a tener nervios. Pero si tú te ves a ti mismo y a ti misma como alguien que realmente está conectado y construyendo un negocio multimillonario, no te vas a sentir de esa manera. Más bien vas a entender que tu valor es tan alto que las personas más bien van a querer venir a ti. ¿Ok? Y ese es el punto de invitar. Punto número dos es presentar, que es lo que te va a dar el 30% del dinero en este negocio y te va a poder construir algo un poco más grande que es la parte de la invitación. Que es que presentar es el arte de vender el sueño. ¿Ok? No es el arte de vender el IUL. Y aquí me río porque a todos nos ha pasado.
en este negocio tenemos que ser buenos en encontrar y entender el arte de vender el sueño, no el producto, porque el producto ya es demasiado bueno. El producto ya se vende solo. El producto la gente lo hace, todo el mundo lo hace, pero tú te tienes que convertir extremadamente bueno vendiendo sueños. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en Estados Unidos, los latinos sobre todo, lo que menos tienen son sueños. Tienen miles de pesadillas financieras y están pasando por miles de problemas, y la verdad es que la UL no les va a resolver todos esos problemas. Una persona ahorrando 200, $300 al mes, el día de mañana no se va a hacer rico. Pero si tú le presentas el negocio y hace el negocio en serio y comienza a ganar las comisiones que muchos de ustedes y nosotros estamos ganando, eso sí le puede cambiar la vida a esa persona. Y lo hemos visto múltiples veces. Las personas no compran productos, compran historias y visiones. ¿Por qué es vital presentar? Una vez que aprendas a invitar y generar flujo de prospectos, debes volverte bueno comunicando el valor. Vean que dice comunicando el valor, no dice comunicando la presentación o el producto, sino el valor que está detrás de lo que tú le estás presentando. Aquí desarrollas tu habilidad de vender, inspirar y mover emociones. Y esto es muy importante. Tú, cuando estás haciendo el negocio y ya te hicieron 1000 presentaciones tu líder, y los que están aquí de mi equipo que me escuchen con altavoz, cuando ya tu líder presentó 1 millón de veces por ti, ya llega el momento donde tú te tienes que convertir bueno presentando. Cuando tú tienes que desarrollar esa habilidad de vender, de inspirar a las personas y de mover emociones. ¿Qué significa presentar? Explicar el negocio con claridad y simplicidad. Y ese punto es extremadamente importante. Keep it simple, stupid. Es un principio que dicen toda la gente en ventas. Manténlo simplemente estúpido. Si tu negocio no lo puedes presentar en una servilleta, tu negocio no está listo. Y eso lo dice Jody Humphrey, eso no lo digo yo. Jody nos dijo a nosotros, un día que nos sentamos con él, tú tienes que aprender a presentar HGI en una servilleta. Y cuando tú te vuelvas bueno aprendiendo a enseñar HGI en una servilleta, tu negocio va a ser gigante, porque vas a prospectar en cualquier momento. 2, mostrar el estilo de vida y el propósito, no solo el producto. Manejar objeciones con empatía y seguridad. Y Gerson, él dio un entrenamiento el jueves pasado, donde él tocó ese punto que es muy importante. Yo creo que él lo va a subir en el grupo, si no me equivoco, a través de YouTube. Y me gustaría que todos los que no pudieron ver ese entrenamiento lo vean, porque él habla específicamente de las objeciones que nos tiran a todo el mundo, ¿ok? Y él dice cómo las maneja y todo eso. Hacer seguimiento, porque la mayoría de ventas cierran en el quinto contacto. ¿Quiénes de aquí sabían que en el mundo de ventas todo es probabilidades y números? Y un averaje real dice que las ventas se cierran normalmente en el quinto contacto. ¿Cuántos de nosotros no hacemos un contacto y listo? Ya la persona ya no se elimina del radar. Y no debería ser así. Tú tienes que ser bueno haciéndole seguimiento a la persona, pero sin al mismo tiempo, eh, como decimos nosotros los venezolanos, sin ser ladilla, sin estar encima de la gente como una carga. Claves prácticas, usa historias. Jim Rohn dice, los hechos cuentan, pero las historias venden. Tienes que usar tu propia historia como testimonio. Sé breve, simple y apasionado. Termina con una llamada a la acción clara. Únete, agenda, firma. Esto es algo que yo aprendí de Gerson personalmente, que es que cuando tú terminas una presentación, tú no le preguntas a la persona, y bueno, dime, dame tu opinión completa. Tú le dices cuándo te vas a firmar, cuándo quieres arrancar. Ya la persona te dijo, sí, sí me gustó todo, 10 de 10, whatever. ¿Cuándo quieres arrancar? Haz un llamado a la acción directo.
Y el último, aprende a presentar en persona, en Zoom y en eventos grandes. Y esta es muy buena, porque yo me acuerdo que yo al principio era adicto a las presentaciones en persona. No sé a quién más le pasó eso. Yo pensé que la gente no se firmaba en Zoom hasta que comencé a ver a toda la gente en el grupo, comencé a ver a Unai haciendo 1000 reuniones por Zoom, cerrando gente, y yo dije, cónchale, pero esa vaina sí funciona. Y comencé a hacer reuniones por Zoom y me di cuenta que funciona. Haz reuniones en persona, en Zoom, en eventos grandes como lo hacemos y vas a ver que tu negocio va a explotar. Y el punto número 3, la tercera habilidad que tú tienes que desarrollar es la habilidad de liderazgo. ¿Qué es lo que te va a dar el 20% de cash flow? Pero esto es muy, a ver, ¿cuál sería la palabra correcta? Esto es un poquito engañoso, porque cuando tú ves esa habilidad, tú dices, bueno, esa es la que menos tengo que construir porque es la que menos cash flow me va a dar. Pero realmente esta habilidad es la que 20% te va a dar dinero ahora, pero es lo que te va a poder construir el 80% del dinero en el futuro. Es más, yo estaba haciendo un cálculo con Gerson que justamente estábamos hablando de lo que es tener la ley del Pareto, exactamente. El 20% hace el 80% del trabajo. Y nosotros estábamos hablando de lo que es tener 5 RMDs debajo tuyo en el negocio. Que es que si tú te pones a pensar, ponte que tú tienes 5 RMDs, que cada uno, déjame mutear aquí, para no escuchar ninguna conversación de otra persona por ahí. Pero bueno, si tú te pones a pensar, lo que te puede construir el tú ser líder es un imperio demasiado grande. Porque si tú tienes 5 RMDs que estén haciendo $50,000 de issue todos los meses, que es lo que regularmente un RMD produce, esos son $250,000 en facturación que están haciendo esos 5 RMD. Y si tú te ganas un 15% de eso, te simbolizan $40,000 en tu bolsillo. Aquí es cuando puedes construir una visión que trabaje por ti en vez de tú trabajar por ella. Porque sí, la venta directa y reclutar gente directa te va a dar dinero hoy, es pan para hoy, pero al mismo tiempo es hambre para mañana, porque tienes que salir a buscar más y más y más. Pero cuando tú construyes liderazgo, construyes un imperio sólido. Y aquí voy a profundizar un poquito, aunque voy a ser breve, porque esta era la que yo menos me imaginaba al principio. Cuando todos arrancamos, todos queremos invitar, vender, 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 firmar, 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 hasta que te das cuenta que eso solo dura por un tiempo. Y aquí es donde te das cuenta que tienes que construir. ¿Por qué? Porque liderar, mejor dicho, es la creación de imperios. Si tú quieres construir un imperio, tú tienes que volverte bueno liderando. Liderar es la habilidad que multiplica. Un líder es aquel que conoce el camino, anda el camino y muestra el camino. Y yo sé que Gerson Andrés le va a encantar esta frase porque él me ha dicho como 10,000 veces que me lea los libros y los entrenamientos de John Maxwell de liderazgo. Y esa es la realidad. Tú no puedes multiplicarte hasta que tú puedas delegar. En inglés dicen, you can't multiplicate until you delegate. No puedes multiplicar hasta que empieces a delegar. Porque es la habilidad final. Liderar es lo que crea un imperio. Tú no te puedes multiplicar hasta que comiences a delegar. Aquí pasas de ser un vendedor a un constructor de equipos. ¿Qué significa liderar? Guiar a otros con el ejemplo. Eso es lo que significa liderar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y a mí me pasaba antes, que yo pensaba que liderar era yo hago todo y a mí me dan todas las ovaciones, todos los aplausos, y eso es lo que es un líder. ¿Quiénes de aquí piensan que es eso? Muchos pensamos en eso cuando pensamos en líder. Cuando nos imaginábamos a líderes grandes en la empresa o en cualquier otro ámbito,
normalmente nos imaginamos a la cara que está haciendo absolutamente todo y es el grande y grande y grande. Pero realmente liderazgo no es eso. Liderazgo es tú liderar con tu ejemplo. Es que las otras personas repliquen lo que ya tú haces. Ahí es cuando tú te conviertas en un buen líder. Tú conoces al líder por sus discípulos. O en este negocio, tú conoces al líder por sus socios. Si los socios saben presentar solos, sabes que tienes un líder excelente. Si los socios saben meter pólizas, tienes un buen líder. Si los socios saben prospectar y llenar eventos, tienes un increíble líder. Pero si tú tienes solamente un líder que está haciendo todo y los prospectos, o mejor dicho, los socios, lo único que van es a calentar una silla, sabes muy bien que esa persona no está liderando. Está simplemente haciendo absolutamente todo. Está haciendo el trabajo de todero. ¿Qué significa liderar? Enseñar a tu gente a invitar y presentar y no hacerlo todo por ellos. Equipar, entrenamientos, herramientas, sistema. ¿Qué tanto estás conectando tú, tus socios, al sistema? ¿Cuánta gente tienes conectada a esta llamada que esté en tu base shop? Encender la visión y la motivación de cada socio. ¿Cuántas llamadas estás haciendo a tus líderes día a día, semana a semana, motivándolos y vendiéndoles la visión nuevamente cada día? Hacer eventos que unan, inspiren y dupliquen la cultura. Y esto es algo que estamos haciendo, que lo vamos a hacer a un nivel mucho más grande. Yo he visto a ustedes, los que están en Denver, haciendo eventos gigantes, que yo puedo ver la emoción y la energía de la gente cuando está allá. Los que están en Miami saben muy bien cómo son los eventos de Miami, la energía, la motivación de la gente cuando están los eventos. Tienes que volverte bueno trayendo masas de gente a un solo lugar, porque ahí es donde tú vas a hacer resultados masivos. Claves prácticas. El liderazgo es influencia. Concéntrate en levantar líderes y no seguidores. Los seguidores lo único que van a estar es chupando tiempo y chupándote energía todo el tiempo. Pero los que son eh, líderes que te están siguiendo son gente que en vez de chuparte, te están añadiendo a lo que ya tú haces. Crea un ambiente de crecimiento. Lecturas, entrenamientos, metas semanales. En esto no voy a entrar mucho porque sabemos muy bien que tenemos un sistema donde hacemos eso constantemente. Y aprende a celebrar las pequeñas victorias para mantener la moral alta. Cuando una persona en tu equipo se gane sus primeros $1,000 en el negocio, cuando haga su RCTP, cuando pase del 45% al 60%, ¿qué tanto estás celebrando tú esas victorias que está teniendo tu equipo? Porque eso es lo que los va a mantener activos, creciendo constantemente. No lo digo solamente por la gente nueva, lo digo por nosotros mismos. Imagínate tú que te subieron al nuevo rango, que hiciste las metas más grandes del mes y que no tengas a nadie que te vaya a celebrar el triunfo que tuviste. Ahí es donde tenemos un trabajo en equipo, donde celebramos los pequeños y los grandes logros de cada uno. ¿Ok? Entonces, para finalizar este entrenamiento, eh, básicamente les doy un resumen. Si tú te quieres convertir un gigante en este negocio, número uno, ¿qué tienes que aprender? A invitar. Eso es lo primero. Vuélvete un experto invitando. Hay muchos entrenamientos muy buenos que tenemos. Eh, si tienen alguna pregunta al respecto o quieren que yo les envíe los entrenamientos, los tenemos, se los puedo enviar. Número dos, te tienes que volver muy bueno presentando. Tírate a presentar. La primera vez que yo presenté, adivina qué, lo hice horrible. Y eso es muy bueno cuando tú lo haces horrible. Yo tengo una socia que ahorita me gustaría hasta leer el mensaje que ella me envió y todo. Ella me dice, Dios mío, tengo nervios porque la mandé a hacer una presentación con mucha gente que se le va a unir. Yo le dije, dale, lánzate tú, yo tengo que dar un entrenamiento.
Y él me dice, ay, tengo nervios. Y yo le dije, qué bueno, así me sentí yo cuando me tiraron ¿cómo le digo yo? Para la fosa de leones. Así me sentí yo, literalmente. Aprende a presentar. Y número 3, aprende a liderar tu negocio. No esperes que Gerson haga las llamadas por ti. No esperes que el otro líder y el otro líder haga las llamadas por ti. No esperes que Rafa le esté enviando el mensaje a las personas para recordarles. Sé tú el primero que tome la iniciativa en traer a las personas juntos al negocio, a incentivar a las personas a que se conecten al sistema. Sé tú el primero liderando, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que cuando tú firmas a alguien en el negocio, la conexión más directa que tiene no es Rafa y no es Gerson, eres tú. Entonces tú tienes que ser la primera persona liderando a esas personas que se están uniendo a tu negocio. Entonces, para terminar, ya son las 9, cumplí la hora, cumplí mi deber aquí con ustedes. Em, los incentivo a todos de que ahora en adelante comiencen a construir esas habilidades que son tan importantes para crear un imperio en este negocio. Les deseo lo mejor, vamos con todo. Quiero que todos comiencen a comprar sus entradas para el evento que vamos a tener en Orlando, enero 9, si no me equivoco es de enero 8, no, 7 al 9, de enero 7 al 9, que tenemos nuestro evento súper, súper, súper importante y nos vemos en la cima, como dicen los indios. Nos vemos arriba en la cima. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que excelente entrenamiento. Te felicito. Muy, muy buena información. Así que nada, muchachos, recuerden todos ponerlo en práctica porque eso es lo más importante. De nada sirve recibir toda esa información y dejarlo todo en un cuaderno sin ponerlo en práctica. Como yo siempre les digo, aprendes para enseñar. Aprendes para enseñar. Toma nota. Si tú ves que algún socio de tu equipo no se pudo conectar el día de hoy, te invito a que lo llames ahorita, al terminar la llamada, llámalo. Diles, hey, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Tienes toda la información, tienes la información del sistema, tienes la información de lo que estamos haciendo. Vamos a conectarnos y te voy a enseñar justamente lo que aprendí hoy porque estoy seguro que te puede ayudar. Como siempre les digo, no pongan todo su negocio en manos de un entrenamiento como esto. ¿Quieres ser un líder? ¿Te quieres convertir en un líder? Empieza a enseñar a cada uno de tus socios. Dedícale tiempo, como siempre les he dicho, es una responsabilidad. Cada vez que tú invitas a una persona que sea parte de nuestro negocio, es tu responsabilidad aprender para ir educándolos y enseñándolos, porque como dijo Manuel, mientras más RMD tengas, mientras más personas tengas que puedan hacer independientes, tu negocio va a crecer a niveles extraordinarios. Entonces recuerden muchachos, hasta el día de mañana tenemos la preventa del Totgum y aprovechate de todos los entrenamientos y capacitaciones que tenemos. Mañana a las 12 tenemos nuestro podcast, en la noche tenemos presentación de negocio. El jueves tenemos podcast. Tenemos el jueves en la noche en Miami nuestra vinada, nuestro compartir. Y el viernes tenemos nuestro evento en Miami. Así que aprovechate Orlando, martes, miércoles en Tampa, jueves en West Palm Beach y viernes en Miami. Manuel, muchísimas gracias, hermano. Felicidades, tremendo entrenamiento. Así que les mando millones de bendiciones a todos. Que tengan una noche extraordinaria y que estén todos bien. Cuídense mucho. Bye bye.